Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? El matrimonio entre las artes plásticas y la poesía no siempre ha sido feliz, a pesar de que su relación es estudiada desde la antigüedad. Nuestro invitado de hoy, el artista y poeta argentino Abel Robino, logra en su trabajo armonizar ambas disciplinas, como lo hizo en su homenaje al poeta francés Paul Celan. Muy buenas tardes, Abel Robino. Muchas gracias por la invitación, como siempre. Bienvenido de nuevo a Radio Francia Internacional. Cuéntanos, ¿qué es lo que te interesó de la figura de Paul Celan? Bueno, primero hay que decir que la serie esta se llama Videos a Slam, por la vieja historia de que slam en inglés quiere decir algo así como arrojar una piedra al agua y todas esas aureolas que quedan, es el movimiento del agua. Agradecimiento también a Diego Pitalúa, que hizo el video, ¿no es cierto? ¿Qué me interesó de Celan? Primero, estas videos están todas realizadas a gente que ha muerto fuera de su patria. Hicimos también a Goytisolo, que está en Marruecos, y ahora hicimos Paul Celan, y probablemente hagamos más adelante, en el año que viene, Andrea Tarkovsky, que está enterrado en Francia. Bueno, por Paul Celan su poesía, su rara poesía, su poesía tan extraña, ¿no? Yo siempre lo comparaba a César Vallejo, ¿no? Y después otra cosa que me llamó mucho la atención es que Paul Celan tuvo una mujer, un amante con quien se amaba, se carteaba y se discutía, que era Bachmann. Esta mujer siempre se decía que tenía una obsesión, que era escribir sobre el agua, y Paul Celan se la remarcaba, un leitmotiv, se la remarcaba siempre que estaba todo lleno de agua. Y ella le criticaba a Paul Celan que tenía una obsesión por el fuego. Claro, la obsesión que tenía Paul Celan por el fuego era que familia judía, holocausto, etcétera, etcétera. Y el final de estos dos personajes ya separados y ya peleados entre ellos fue que Celan se arroja del Pont Mirabeau al fondo de la Sena y ella muere en Roma, creo, en un hospital por un cigarrillo mal apagado, una colilla mal apagada se incendia y se prende fuego. O sea que como las obsesiones cruzadas, un último encuentro, cómo el amor llega a tocar ese tipo de obsesiones que están en la obra, ¿no es cierto? Estamos a pocos metros casi del Pont Mirabeau. Pocos metros del Pont Mirabeau, y se arrojó al Pont Mirabeau y todo el mundo decía que tenía tramada el suicidio, y después hubo un pequeño toque, que es que lo encontraron con en el pantalón, en el bolsillo del saco, creo, un ticket para ir al teatro en ese día. O sea que no era tan así que se iba a suicidar, ¿no es cierto? Quizás la obra era muy mala. Claro. Que por eso... Probablemente la obra era muy mala. ¿Tu poesía, Abel, la escribes en francés? No, bueno, la poesía mía yo la escribo en lengua híbrida.
porque de repente sale en francés pero lo traduzco al español, o de repente sale en español. O sea que siempre me cuesta. No olvidemos que yo soy casi disléxico completo, me costó mucho ir a los colegios, ¿entendés? Bueno, siempre se dijo de que yo era un zurdo contrariado, y me acuerdo que de niño no me dejaban escribir con la mano izquierda. Zurdo contrariado que llevó a la anécdota de que, porque por ser zurdo contrariado, pasé tantos años en el Partido Comunista, ¿no es cierto? Curiosamente. Curiosamente. ¿No? Precisamente a los 17 años vas a viajar a Chile Sí. En las brigadas internacionales que Claro. apoyaban a Salvador Allende. ¿No? Claro, exacto. Fuimos a los trabajos voluntarios como secundarios. A mí me tocó ir al sur de Chile y por supuesto era también una especie de... Estaba Stuyenko, estaba la hermana de Angela Davis, estaban todos los poetas que después se hicieron famosos en el mundo, en ese tiempo eran jóvenes. Y entonces era una especie de gran cosa hippie, ¿no? O sea, para mí siempre fue algo de la Revolución Española. Cuando nosotros fuimos a las brigadas, poníamos las banderas adelante de la locomotora y yo decía, bueno, en psicoanálisis después me dijo el psicoanalista, usted nunca fue a Chile, usted fue a la Guerra Civil Española, porque bueno... Se equivocó de país. Se equivocó, claro, se equivocó la paloma. Es cierto que en aquella época quería ser actor. Sí, claro, yo empecé como joven, siempre anotaba cosas de la poesía, ¿no es cierto? Después te voy a contar un poco el inicio, un poco de la poesía. Pero muy joven empecé a ser actor y fui a aprender a hacer teatro, y parece ser que en la compañía esa de teatro faltaba un joven, y entonces me arrojaron un libro que se llama el guión, y a aprenderlo de memoria y a trabajar, y eso fue lo que me limó a no querer ser más actor, ¿no es cierto? Y los inicios de la poesía yo siempre los radico cuando yo empecé, estudié para hacer la comunión, hice catecismo, ¿no es cierto? Entonces nos repartieron una especie de Biblia, y entonces había que leerle y toda la historia. Y yo estaría aprendiendo sustantivos o calificativos en la época, y taché todos y dejé solamente los sustantivos en la Biblia. Entonces yo esperaba que me llamaran a leer, y yo contento, digo, va a ser la novedad, ¿no? Y me llaman a leer versículo tanto, y yo empiezo piedra, piedra, agua, luz, puente, rueda, piedra. Y entonces, claro, la mujer mira y yo había subrayado todo, por lo tanto casi me echaron, no me dejan tomar la comunión, mamá tuvo que pagar la Biblia, y mi mamá me dijo saliendo de ahí, esto es un secreto entre nosotros, que no se entere nadie, porque bueno, mi papá me mataba, ¿no? O sea que... Pero ya ven, ya ahí empieza mi amor a la poesía y mi odio a la iglesia, ¿no? Era un acto poético, ¿no? Claro. Sacrílego, pero poético. Sacrílego, poético. En La Plata vas a crear un grupo literario que vas a llamar Latencia. Era un acto de la resistencia, ¿no? Era un acto de resistencia porque había venido el golpe, y a partir del golpe nosotros funcionábamos con unir la poesía a un acto de resistencia, como se hace ahora con este nuevo gobierno, que toda la gente está empezando a hacer con la poesía actos de resistencia, ¿no es cierto? En esos años 70 vas a participar también en el Festival de la Juventud en La Habana, en Cuba. Claro, claro. Pero era bueno, también un acto de militancia. Sí, también es eso, pero yo en la época que tenía un poco mi trabajo de salir del país, como yo había vivido en Chile, y yo militaba desde los 14 años, yo era bastante viejo militante, y entonces yo pintaba también en la época camisas de moda, que se habían puesto muy de moda, con gente que había trabajado, por ejemplo, con el famoso Mono Cohen, que después hizo el dibujante de una de las bandas más famosas de Argentina, que se llamó Los Redondos de Ricota. Entonces ganábamos mucho dinero. Yo salía del país como para vender ropa, y por otro lado hacía política, iba a leer a Bolivia. En uno de esos viajes me toca ir a La Habana. Y en esos viajes de vuelta me secuestran. Estuve desaparecido desde septiembre hasta enero 78, mitad del 78, fin del 79, comienzo del 79, y después me declaran consejos de guerra, me meten preso, me hacen 3 consejos de guerra, etcétera, etcétera, etcétera. Después me dan libertad vigilada y 3 años duró todo eso, y después Amnistía Internacional me saca de la Argentina por Madame Mitterrand, que me saca de la Argentina y me... ¿Qué recuerdos te quedan? ¿Qué sensación te queda de esos 3 años desaparecido? Miedo, quizás. La desaparición, ustedes tienen que entender que uno entraba, te tapaban los ojos. O sea, a mí, en el caso mío, me pusieron el pullover arriba de la cabeza, ¿no?
y yo me divertía mucho con mis amigos porque aún ya cuando estaba preso, con el mismo pullover, yo decía, mi pullover era de color eléctrico y los demás me decían, te picanean tanto con la electricidad que hasta el pullover era eléctrico. Qué horror, qué horror. Finalmente el hecho de que te pusiesen en la cárcel fue un alivio, ¿no? Bueno, claro, cuando uno llega a la cárcel es lo que ellos llaman el blanqueo. Y por lo tanto ahí estás vivo y te declaran que existís, claro. Lo que no fue el caso de muchos de tus compañeros, ¿no? Bueno, toda la gente que estuvo conmigo secuestrada no existe más, o sea, ha desaparecido, está muerta, ¿no? Terrible. Vas a ser detenido, pero ¿por qué razón? Quizás... Bueno, el caso mío es bastante serio porque como yo venía del extranjero y siempre andaba traficando cosas, no siempre libros de poesía, se entiende, me pusieron introducción de material subversivo al país, que era cierto, porque para ellos todo lo que nosotros traficamos, nosotros Sí, mismos... no se equivocaban, ¿no? No se equivocaban, inclusive se los dije yo en un consejo de guerra. Cuando me dijeron le vamos a dar 18 años, yo dije, yo si fuera ustedes me condenaría, pero me preguntaron mi opinión. Y estaban todos los militares formados, siempre recuerdo estaban todos vestidos de militar, excepto el marino que estaba con un moñito, y yo le dije, mire, yo creo que yo me condenaría porque, si yo fuera ustedes me condenaría porque yo soy culpable para ustedes. Yo vengo militando en contra de ustedes los 14 años. Tengo 25, o sea que hace tantos años que me vienen buscando, aquí estoy. Era peligroso decir eso, ¿no? Es que yo estaba muy loco. Es que yo estaba muy loco. Tienen que entender ustedes que yo estuve como 4 meses donde comíamos muy poco, pesábamos 40 kilos y siempre nos reíamos. Por ejemplo, estábamos todos encerrados, atados de pie y mano, a veces con alambre. Nos hacíamos encima porque no te llevaban al baño. Y entonces de repente oíamos llover y nos reíamos todos. O sea que yo creo que estábamos verdaderamente locos. ¿Verdad? Cuando te liberan vas a pedir asilo político a Francia y vienes aquí a Francia. Eran los años 80. 82. Hice un año que estaba François Mitterrand y sí, 82. Pero también eso tiene un toque bastante digno de los franceses porque cuando me llevan a la embajada con todos mis papeles y todo, la embajada, la responsable dice... yo le digo, bueno, yo he mandado cuadros al premio Georges Braque, que se realiza. Me dice, ¿usted mandó cuadros al premio Georges Braque? Digo, sí. Y entonces levantó el teléfono y preguntó si era cierto. Y dice, sí, y está seleccionado. Entonces dijo, bueno, usted se va mañana a Francia. O sea que yo sería una buena inversión para los franceses. Fantástico, ¿no? Bueno. Eras casi esperado, ¿no? Aquí en París. Llegas a París y vas... Yo a París y voy a los guetos que estaban en Créteil, donde estaban todos los refugiados latinoamericanos, y estábamos junto con los refugiados de Vietnam, que eran los contrarios a nosotros, ¿no es cierto? Así que, bueno, era raro todo eso, ¿no? Se comía a las 5 de la tarde pescado seco porque eran 90 vietnamitas contra 4 latinoamericanos, no te van a dar empanada, ¿no es cierto? No, o sea que, desgraciadamente. Claro, desgraciadamente. ¿Qué te marcó más? ¿Tu primera visita a París o tu primera visita a China? Mi primera visita a París es muy bonita porque yo no quería salir del encierro y un uruguayo me dice hay una manifestación en contra de Reagan, sería bueno que vinieras, estaba en Créteil, ¿no es cierto? Que vengas a París. Entonces yo vengo a París por el metro y todo, muy asustado y todo, y salgo a la ópera y estaba lleno de cuadras y cuadras de bandera roja. Y cuando vuelvo, yo digo, qué bárbaro ese partido que se llama NON. Yo buscaba Nacional, Obrero, Nacional, y yo buscaba, digo, ¿qué va? Todos son del... Pues yo diría, bueno, Partido Comunista, Socialista, Trotskista, no, eran del NON. Y no, era non Reagan. No, era claro, era no Reagan. Y como si yo buscaba la sigla del NON, ¿no es cierto? En el 2010 vas a hacer una residencia a Shanghái, a China. ¿Te marcó tanto? Era también militante, ¿no? Imagino en aquella época. Bueno, hay que pensar varias cosas. En el 2007 yo hice una gira por Alemania del Este con un grupo llamado Artis, que fue una maravilla porque íbamos a todos los lugares que todavía estaban en la parte comunista, ¿no? Fuimos con una obra mía que se llamó Pandora y que la idea era, el misterio era qué forma tenía la caja de Pandora, porque no se sabe si era cuadrada o no. Y entonces hicimos toda una gira magnífica y de ahí saltamos 2007, 2008, yo hice Ánforas,
2009 hice Torrefactum. Y en Torrefactum, que es un encuentro internacional en España, una galería me ve lo que hago y me dijo si yo quería participar a un trabajo en la galería, irse a vivir un tiempo a China. Y ahí vine lo de China. Hablábamos de la relación entre poesía y artes plásticas. Los chinos lo tienen claro desde hace milenios. Su caligrafía los chinos son es arte y literatura. Los chinos, claro, es que por eso me interesaba China. Porque China no tiene límite entre una y otra. Además tienen una idea del invitado, que creo que ya lo hemos contado, que es diferente a la nuestra. Por ejemplo, ellos discuten cosas y vos tenés la razón y ellos, vos estás... Por ejemplo, ellos hablan de arte abstracta y ellos entonces sitúan en Occidente Kandinsky 1910. Y el arte abstracto no es Kandinsky 1910 para los chinos. Es la dinastía Qin. Bueno. Entonces yo les decía, ¿por qué ustedes no defienden y dicen que el arte abstracto? Me dice, no, porque el invitado es usted. Mientras usted sea el invitado, Kandinsky será el responsable. Y ahí me di cuenta verdaderamente lo serio que son en eso, en respetar al que llega. Y la otra cosa que son muy serios es en la copia. Me compraron varios cuadros y los desarmaron para ver cómo estaban hechos. Y yo digo, ¿pero qué van a hacer? Copiarlos. Y yo dije, ¿pero cómo no se copia? Pero es que es un honor que te copien un cuadro. Están copiando todavía dibujos de sus antiguos y para ellos es un honor ir a hacer la copia, ¿no? Por supuesto, es una manera de halagarte también. Es una manera de halagarte, claro. Que sí. Este fin de semana vas a exponer en el territorio artístico de creación, TAC, para los amigos, bueno. En Bois-Colombes, donde resides, me imagino. Sí. Que está muy cerca de Nanterre, ¿no? Muy cerca de Nanterre. Yo quisiera hablar algo de esta exposición. Es una exposición que se llama formato escapatoria, format échappatoire, o como le pusieron ahí, format tu escape. ¿No? No son cuadros, son los cuadros que van entre los cuadros, son intercuadros. O sea, cuando uno hace un cuadro y vende o expone algo, y va a pasar, el otro queda todo el intermedio, que son los carnets de apoyo, son yo te llevo mucho una cosa que se llaman cuadernos como de fórmulas plásticas que se me salen en todos los lugares y después voy viendo si entran o no entran dentro de la obra. Y también hay obra raté, obra equivocada. Entonces con todo esto hicimos algo y la presentación va a ser como lo que habíamos hablado antes contigo en el 21 de híbridos. No van a ser expuestas naturalmente como se pone en la galería, sino como cúmulos de cuadros para que haya un cuadro central y otros que graviten alrededor, como con la posibilidad de que podrían entrar en ese cuadro. Entonces esto es una exposición un poco express, porque toma un poco la idea de Bois-Colombes, de el atelier abierto, pasa muchísima gente entre sábado y domingo, unas 200 personas, pero queda un poquito abierta la semana siguiente por si alguien quiere ir a visitar. Pero a mí también me sirve como negocio, porque las galerías que te quieren ver, ahí te ven bien, porque en tu casa no es posible ver en un taller, ver la obra. Esto es la idea de formato escapatoria, ¿no? Que tiene que ver también con la fuga. Yo siempre cuento que una vez escribí un texto y me preguntaban por qué a mí me interesaban tanto la fuga, si venía un poco por mi escapada de la Argentina, el exilio, el destierro. Yo decía que no. Yo decía porque yo tenía abuelos que venían de Italia, que habían venido muy jóvenes y que siempre querían volver y siempre cuando despertaban de la siesta decían, pensé que estaba de regreso, decía mi abuelo. Y mi otro abuelo, que era el papá de mi mamá, que era convoyeur, como se dice, que llevaba ganado por la Argentina, él decía que su biografía era muy simple, eran 3 meses para ir y 3 meses para volver, toda su vida. O sea que hay también un primo mío que era ladrón, y la familia lo criticaba diciéndole por qué se metió esos delitos. Y yo le decía, porque le gusta robar. No, decía, lo que me gusta es huir. Escaparme. Entonces ahí viene toda la idea de familia de pasaje. Entonces tiene mucho que ver con esto. Luigi Nono decía una bella cosa, decía que el pasaje, el ir de un lado hacia otro, lo importante es el recorrido, no es el objetivo. Entonces, el objetivo sí es
ver tu exposición este fin de semana en Bois Colombes, al norte de París, no lejos de Nanterre. Exposición que durará sábado y domingo y lunes y martes, si les apetece, para llamar. Exacto. En fin, pues muchas gracias, Abel. Yo quisiera terminar diciendo 2 o 3 palabritas que son poéticas y que creo que me las regaló una vez Luisa Futoranqui, que dice que todo esto se hace con pequeños papeles, pequeñas notas, pequeñas antiguas canciones, retazos de retazos, decía ella, que no son una evidencia para nadie, sino para alguien que va a ser el verdadero espectador, que es uno mismo. En fin, ahí queda dicho. Muchísimas gracias, Abel. A ti. Abel Robino. Ya lo saben, tiene una cita en el TAC, en Bois Colombes, este fin de semana. Permíteme también que dé las gracias a Vanessa Loiseau y a Robin Cousineau, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa. Y también saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos escuchan, nos ven en toda América Latina, desde Chicago hasta Patagonia, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica y una red que se llama TAL, T-A-L, no T-A-C, T-A-L, que reúne televisoras públicas y universitarias de todo el continente. Muchísimas gracias. A ti. Y ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.